Queridos hermanos, vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 9. Vamos a ver qué nos decía. Les decía también Jesús, ¿no es cierto? Yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. ¿Qué nos dice acá Jesús? ¿No? Pues está diciendo que alguien va a estar vivo, ¿no? Los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Es raro, ¿no? Porque la segunda venida de Jesús falta mucho, pero mucho, mucho. A veces se dice, no, pero la segunda venida de Jesús es inminente en cualquier momento. Miran el reloj, dice, no, falta poco, ya en cualquier momento, ya viene, ya viene, ya viene. Bueno, fíjense que por estas palabras de Jesús la gente está mirando el reloj desde ese día, Pero vamos a pensar un poquito la segunda venida, ¿no? Uno, si ha leído el Apocalipsis, ve que hay determinados eventos que deben producirse también por las palabras de Jesús, que dijo que los planetas se conmoverían. Hay hechos que tienen que ocurrir para que se cumpla el tiempo de la segunda venida. Guerras, siempre hay guerras, ¿no? Cataclismos en el planeta de tormentas, volcanes, siempre hubo y siempre va a haber. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar una señal desde el cielo? Digamos que uno ve que algo está muy mal en el cielo. Bueno, tienen que salir los planetas, tienen que moverse fuera de sus órbitas, ¿no? Los planetas se conmoverán. Los planetas tienen órbitas muy estables, no se van a mover de allí porque sí. Ese es una imagen inmediata, ¿no? Si uno ve que los planetas salen de sus órbitas, bueno, listo, ya está. Ahora, ¿qué nos dice la astronomía de esos tiempos? ¿No? Que falta mucho. Falta mucho, 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 mucho tiempo para que algo así ocurra. Tiene que haber alguna situación muy rara que ocurra que haga que se destartale el sistema solar al punto que los planetas salgan de sus órbitas. Es raro, o sea, es muy raro. Lo que sí se sabe es que, bueno, cuando llegue el momento del fin del sistema solar, el Sol agote su combustible, se vaya transformando en gigante roja, entonces va a ir agrandándose, se va a comer a Venus, se va a comer a Mercurio, va a empezar a tener mucho menor peso porque va a ser mucho más tenue el Sol. Obviamente ya no va a poder retener a los planetas en sus órbitas y sí, vamos a ver a los planetas salirse de sus órbitas. Bueno, en ese punto ya estamos cocinados, ¿no? Ya fue. El Apocalipsis dice que Dios va a venir a buscarnos antes de que esa situación llegue al extremo, ¿no? Esa es la misericordia de Dios, que cuando uno lee el Apocalipsis dice que va a ir retirando a la gente a medida que la situación se vaya poniendo fea, ¿no? Así que falta mucho, cientos, millones de años, o sea, millones de años, falta mucho. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús acá? No gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Bueno, está visto que no es el fin del tiempo. De todas maneras, Juan, que es uno de los que están con Jesús allí, sí estuvo presente en visión para ver ese momento. Él escribe el Apocalipsis. Juan escribe el Apocalipsis. Así que él estuvo presente cuando eso ocurrió, pero en visión, no realmente vivo, ¿no? Iban caminando con Jesús por la playa, hablando con Pedro, y detrás venía Juan, ¿no? Y Pedro le dice a Jesús, ¿y haciéndole seña por Juan que venía caminando atrás, ¿y este qué? Y Jesús le dice, ¿y a vos qué te importa si yo quiero que él esté
cuando yo vuelva. Ese fue otro tema de que pensaban que Juan iba a estar vivo cuando volviera Jesús. Bueno, la misma historia, ¿no? O sea, no. Pero lo vio en visión. Juan vio en visión. Entonces, este venir con poder el reino de Dios tiene varias situaciones. Una, que el reino de Dios ya estaba allí en el momento en que Jesús define la situación de pagar el rescate por la humanidad. El reino de Dios se hace presente. Se hace presente. Y el reino de Dios tiene todo el poder de Dios, ¿no es cierto? Jesús paga el rescate por la humanidad, rescata a todos, a toda la humanidad con su muerte y resurrección, vence al Satán, paga el rescate y obviamente el poder del reino de Dios queda instaurado ya desde ese momento. En realidad ya desde antes de ese momento ya está instaurado, porque para Dios, que tiene una visión distinta del tiempo, para Dios el tiempo es un presente permanente, pasado, presente, futuro, lo ve como en una panorámica, por lo que vemos en las descripciones de los profetas, en la descripción, esto mismo, ¿no? Ya ve hecho, ¿no? Ya está hecho. Estos que están acá, algunos de ellos van a ver venir con poder el reino de Dios. Entonces tenemos varias, como decíamos, situaciones, ¿no? Una, que Juan vio a Jesús volver y vio el Apocalipsis, ¿no? En el Apocalipsis hay todo un resumen de la historia de la salvación, pero también la segunda venida, el fin de los tiempos, ya la nueva tierra, la resurrección, o sea, todo. Y por otro lado, que al pagar el rescate por la humanidad, ya el reino de Dios se instauró. Y entonces ya han visto llegar el reino de Dios con poder, por supuesto, ni hablar. Continúa. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie, más que a Jesús, solo con ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Jesús les da una pequeña muestra del reino de los cielos. Es como que Jesús descorre el velo de la encarnación terrenal para mostrarles el reino de los cielos. Y allí está Elías y Moisés vivos conversando con él. El reino de los cielos, las almas están vivas con Dios. Y estas son 2 almas muy particulares, Elías y Moisés. Modelos de 2 herramientas, podríamos decir así, de la historia de la salvación, de cómo el verbo, al interactuar, al meterse en la historia de la salvación para corregir los errores de la humanidad ancestral, aquello que llamamos el pecado original, ¿no? Que no es el pecado de Adán y Eva, sino un pecado que tiene que ver con el error de la humanidad ancestral de politeísmo, sacrificios humanos, sacrificios animales, todo por un mal asesoramiento del Satán, que eso queda mostrado así muy rápidamente en el Edén. Dios hace una recreación de la humanidad, del problema humano, para mostrarnos rápidamente quién era el culpable de todo ese tema, ¿no? Todo ese pecado
que llamamos pecado original. Entonces, esas herramientas que Dios utiliza a través del pueblo hebreo para allanar los caminos, enderezar el pueblo hebreo, tiene dos ítems muy importantes. Moisés como la ley, ¿no? Como el que representa la ley mosaica justamente, y Elías, los profetas, ¿no? A través de la ley y los profetas, Dios obligó, empujó al pueblo hebreo a una evolución espiritual. Los profetas que recibían la palabra de Dios iban y les hablaban, les explicaban la Torá, les llamaban a la reflexión, ¿no? Y la ley levantó el nivel de conciencia a través de comprender qué había que hacer, qué no había que hacer y cómo había punitorios si uno hacía las cosas mal. Los mandamientos, toda la ley, ¿no es cierto? Estas cosas sirvieron para que el pueblo hebreo evolucionara y de esa manera, al crecer espiritualmente, fueron un modelo para el resto de las naciones y permitieron un avance espiritual que dio como consecuencia la posibilidad de que llegara un momento óptimo para la llegada del Mesías. El Mesías llega en el momento en que la humanidad puede recibirlo, atenderlo, entenderlo, comprenderlo y aceptar su mensaje. Es un momento perfecto cuando llega Jesús. Después antes no hubiera tenido sentido, ¿no es cierto? Porque no lo hubieran entendido, porque no le hubieran dado bolilla, no hubieran entendido el amor al prójimo. Y fue ese momento, el momento en que ya podían comprender lo que Jesús decía. Y el tema clave es el amor al prójimo. ¿Cuándo iban a entender tanto los hebreos como los griegos, los romanos, el amor al prójimo? Antes no. Así que tuvo que pasar mucho tiempo de mucho trabajo del pueblo hebreo para lograr que todo combinara en una situación para que el Mesías pudiera llegar. Las herramientas para ese trabajo fueron la ley y los profetas. Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley. Y los vemos con estas vestiduras resplandecientes, blancas. Bueno, así se ve el cielo se ve así, por lo menos así lo han dicho a todos aquellos que han tenido esta maravilla de visiones de Dios, de ver la luz de Dios, la blancura de las almas que alcanzan el reino de los cielos y la vida eterna. Y entonces estando allí, Pedro, que no sabía qué decir, le dice, bueno, vamos a hacer 3 tiendas, ¿no? Estas tiendas que estaban festejando la fiesta de las tiendas de los tabernáculos. Dice, vamos a hacer 3 tiendas, una para Moisés, otra para Elías, otra para vos. No, vamos a hacer las tiendas que mandaba la festividad, ¿no? Estaba muy atemorizado, obviamente, no sabía qué hacer. Dice, entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra. Y acá completamos todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, ¿no? La ley, los profetas y Dios en la nube que llenaba el tabernáculo, la presencia de Dios, la Sejiná, como dicen los judíos, ¿no? La nube que anidaba en el tabernáculo y desde la nube le habla el Padre, ¿no? A Jesús. Y les habla a ellos, este es mi Hijo amado, escuchadle, ¿no? Dios utiliza siempre este formato sencillo, que también lo usa Jesús, y que lo ha usado Dios a través de todo el Antiguo Testamento, a través de imágenes sencillas y simples, nos muestra una jerarquía en la divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que está presente en toda la Biblia, el Ruach HaKodesh,
el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Dios es una presencia permanente. Así que tenemos aquí la Trinidad, ¿no? Está el Padre, está el Hijo, que es tan Dios como el Padre, y bueno, y el Espíritu Santo está siempre presente en todo el tiempo. Aquí precisamente no, pero es una presencia en el bautismo de Jesús. Jesús dice que va a enviar el Paráclito, está en Pentecostés y está en el Antiguo Testamento, el Espíritu está por todos lados. Así que aquí tenemos al Padre, ¿no? Esta forma sencilla de referirse. Jesús siempre habla del Padre y ahora es el Padre el que habla porque dice, este es mi Hijo, entonces obviamente el que habla es el Padre. La forma es sencilla para entender la jerarquía en la divinidad, ya que Dios Padre nadie lo ha visto, es la inteligencia detrás de todo, de la creación. El Hijo, obviamente, no es Hijo, el Padre no es Padre, el Hijo no es Hijo, esa es la realidad. Dios no tiene hijos, es un título, ¿no? Es un título. Por eso el ángel le dice a María, será llamado Hijo de Dios. Entonces, Dios que es todo, habla de Jesús, del Verbo encarnado como su Hijo. Este es mi Hijo, amado, escuchadle, préstenle atención, hagan lo que Él dice, atiendan su mensaje, tomen nota de sus enseñanzas, ¿no? Escuchadle, escúchenlo. Genial, porque acá tenemos todo lo que vimos en todo el Antiguo Testamento, ¿no? La nube, la ley, los profetas, la roca, Jesús, ¿no? Todas las prefiguraciones a Cristo. Bueno, acá estamos completos. Continuamos. Y de pronto, mirándose alrededor, ya no vieron a nadie, más que a Jesús, solo con ellos. Pasa la visión, ya está, se terminó. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre, ¿no? Habla en tercera persona. No dice, hasta que yo resucite entre los muertos. Dice, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. ¿Por qué Él se llama Hijo del Hombre? En el original dice Hijo de Adán, un descendiente de Adán directo, un judío, este descendiente de Adán, Él, ¿no? Recordemos que Jesús es la encarnación terrenal del Verbo, de la palabra de Dios, ¿no? Volvemos a Juan 1. En el principio era la palabra estaba vuelta hacia Dios, así dice el griego, y la palabra era Dios. No dice era un Dios. Para aquellos que tienen Biblias que les han agregado el un, no dice. Dice y era Dios, así dice el griego original, ¿no es cierto? Y la palabra era Dios. Así que el verbo, la palabra de Dios por la cual todo es manifestado, traído a la existencia, eso es, la palabra de Dios es la que trae a la existencia lo que no existía, manifiesta lo que no estaba manifestado, es Yeshua en su encarnación terrenal. Yeshu en arameo, Jesús. El verbo de Dios, la palabra, por la cual todo ha sido hecho y sin ella nada existiría, ¿no? En el Apocalipsis dice el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. ¿Por qué Jesús es el Alfa y el Omega? Porque es el que manifiesta el principio, sostiene en el mientras tanto y desmanifiesta al final del tiempo que las cosas manifestadas deban concluir. Por eso es el Alfa y el Omega y por supuesto es todopoderoso. Para aquellos que dicen, no, Jesús no es todopoderoso. Bueno, sí, es todopoderoso, lo dice el Apocalipsis claramente. Yo soy el Alfa y el Omega, el todopoderoso, Jesús. Muy bien, seguimos. Entonces, dice, ¿no? Hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Entonces decíamos que Él se refiere a sí mismo como el Hijo de Adán,
el descendiente directo de Adán, Jesús, Adán y Eva no son los primeros de la humanidad, obviamente, ¿no es cierto? Son los primeros del pueblo hebreo que traen una información muy especial recabada en el Edén. ¿Cuál es? De que la culpa de que la humanidad esté metida en semejante lío es del Satán, de la serpiente antigua, del dragón, ¿no? Por eso todo el tema del Edén, ¿no? Para que la humanidad se dé cuenta. Y entonces esa información tan importante es llevada por los hebreos desde el Edén hasta para siempre, ¿no? Después la llevaremos los cristianos. Y por otro lado, al saber quién es el culpable, nos da Dios el poder de pisarle la cabeza a la serpiente, ponerle un límite, ¿no? Parar, decir, bueno, basta, hasta acá llegaste, ¿no? Esa es la clave del asunto. Continúa. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí, ¿qué era eso de resucitar de entre los muertos? Quedaron pensando, ¿no? Discutían entre ellos, ¿qué es esto de resucitar de entre los muertos? Bueno, recordemos que los fariseos tenían la idea, ya existía, ya estaba en el judaísmo de la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección, no así los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Continúa. Y le preguntaban, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? ¿No? Pues ellos están discutiendo, los hebreos siempre, ya desde aquella época, discutían sobre lo que decía la Torá. ¿Por qué discutían sobre lo que decía la Torá? Vamos a pensarlo un poquito. Nosotros, como cristianos, tenemos el diario del lunes. Entonces ya tenemos el asunto cocinado, ya tenemos el Apocalipsis, tenemos a Jesús, ya la tenemos clarísima, sabemos de qué va el asunto. Pero pensemos que esta gente lo tienen a Jesús, todavía no tienen total conciencia de quién es y qué va a pasar. Están ahí con Jesús caminando en la calle. Entonces tienen la Torá, los profetas, ¿no? Los escritos, y Dios le dio todo ese material. Entonces ellos dicen, pero ¿y esto a qué se refiere? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se entiende? Esto nos muestra otra cosa. ¿Qué vemos acá? ¿Por qué a nosotros nos resulta raro eso? Porque nosotros ya sabemos lo que pasó. Entonces nosotros accedemos al Antiguo Testamento desde Jesús. Y entonces el Antiguo Testamento cobra otra dimensión. Todo tiene sentido para el cristiano que toma el Antiguo Testamento luego de haber leído el Nuevo y conocer a Jesús. El Antiguo Testamento tiene otro sentido. Se entiende todo. O sea, uno lee el Antiguo Testamento y no hay cosas raras ahí adentro que uno tenga que decir, esto, ¿qué pasa acá? No, todo es prefiguración de Cristo. Todo es prefiguración de Cristo. Y la historia dentro del Antiguo Testamento es siempre una sola. La humanidad que está en poder del Satán, Dios que la rescata, la humanidad que peregrina para evolucionar espiritualmente y entrar a la tierra prometida, el reino de los cielos, la vida eterna. Sencillo. Y eso está puesto en millones de formas distintas, con distintos personajes, con distintos tiempos, más corta, más larga, más chica. Pero la historia es siempre la misma, se repite una y otra vez. Ahora ellos tenían a Dios ayudándole esto y entonces el pueblo hebreo, el pueblo judío pensaba que bueno, sí, Dios le prometió la tierra y ahí estaba la tierra y ellos tenían que cuidar esa tierra, la tierra prometida. ¿Y cuál era la tierra prometida? El Estado de Israel, ahí Israel. Había que cuidar eso, Judea, y esa era la tierra prometida para los judíos. Y ellos estaban ahí, tenían que cuidar eso, y era toda su historia, era la Torá, ¿no es cierto? Y los profetas y los escritos, y todo tenía que ver con su historia de vida. ¿Y qué? Y ahí estaba, y ya está. Y entonces no entendían qué pasaba, por qué, cómo, cuándo. Entonces, hay un montón de temas que cuando uno no acepta a Jesús, no acepta el Nuevo Testamento y no acepta el Apocalipsis, no tiene sentido en el Antiguo Testamento. Entonces surgen un montón de temas muy difíciles
que no se pueden comprender. Y llegan al punto de pensar que hay cosas mágicas directamente. Hay un pensamiento mágico hebreo. Es una cosa muy interesante. Hay un pensamiento hebreo mágico porque no se entiende, no se lo mira desde el Mesías. Porque el Mesías, para ellos, para aquellos que no aceptaron al Mesías, porque hay otro grupo de hebreos, de judíos que se convirtieron al cristianismo. Están los que son directamente cristianos y están también los judíos mesiánicos, que aunque siguen siendo judíos, ya aceptan el Mesías, judío mesiánico. Entonces, al mirar desde Jesús el Antiguo Testamento, todo cobra sentido. Una de las cosas que siempre recuerdo en este asunto es la menorá, el candelabro de 7 brazos. ¿Qué sentido tiene el candelabro de 7 brazos? A Dios se le ocurrió hacer un candelabro porque quedaba más lindo. ¿Qué onda con el candelabro? Bueno, lo vemos en el Apocalipsis. En la menorá era prefiguración de las iglesias de Cristo, de las iglesias cristianas, que las vemos en el Apocalipsis. Y entonces ahí uno dice, la menorá, claro, ahí estaba, ese era. El arca de la alianza, el arca de la alianza. Les robaron el arca de la alianza, le devuelven el arca de la alianza, y después le volvieron a robar el arca de la alianza y se perdió. No está más. ¿Y ahora qué hacemos? Perdimos todas las cosas que Dios nos dio. No perdieron nada, porque Jesús vino. El arca nueva, arca de la alianza, el arca verdadera de la alianza era María. El arca de madera era una prefiguración de María. Era para que cuando llegara María todos dijeran, claro, el arca de la alianza, ¿cómo no me di cuenta? Por eso, cuando uno tiene el Nuevo Testamento, mira distinto. Uno mira hacia atrás y dice, claro, adentro del arca de la alianza habían puesto todo lo que prefigura a Cristo, a Jesús. María es esa arca de la alianza viva y en su vientre lleva el maná, el pan bajado del cielo, la palabra de Dios, la ley, la Torá, es Jesús, el dedo de Dios que escribió en la tierra. Jesús es el dedo de Dios que escribió en la tierra, que escribe en la tierra. Ese es Jesús. Entonces ahí vemos cómo cobra sentido cosas que les costó mucho a los hebreos comprender y que siguen sin entenderlo si no se convierten al cristianismo o son judíos mesiánicos, si no pueden mirar la Torá desde Jesús. Al mirar desde Jesús todo cobra sentido. El rescate del pueblo hebreo de Egipto, la salida de Egipto, el cruce del mar, ¿no? El cruzar el mar, el Pesaj, la Pascua. ¿Qué es esa Pascua? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, Pesaj. ¿Qué significa la palabra Pesaj? Siempre se habla del salto, de saltar, pasar por alto, pasar por arriba. Bueno, la palabra Pesaj tiene que ver con exención. Es una exención de los pecados, un borrón y cuenta nueva, ¿no? La gracia de Dios. Y dice, bueno, basta. No me acuerdo más de lo que hicieron. Limpitos, se terminó. Dios deja atrás todo lo que habían hecho de mal los hebreos y hace un blanqueo, la gracia, ¿no? Y los saca, los rescata del mal, que es básicamente prefiguración de la muerte de Cristo en la cruz que limpia de pecados al mundo. Él está prefigurando aquello con el Pesaj hebreo. Dejan atrás, no comen el pan con levadura, es el pan sin levadura. ¿Por qué la levadura? Bueno, pues la levadura tiene un tema de inflar la masa, como ya lo habla Jesús después, un pancito humilde, pero por otro lado, esa levadura que se hacía como lo que llamamos hoy masa madre, que se guarda levadura, una levadura vieja que va pasando de un pan a otro y no, basta, lo viejo queda allá, fuera. Hacemos un pancito nuevo, sencillo, y nos vamos para afuera, ¿no? Al desierto. Salimos, cruzamos el mar de la mundanidad, ¿no es cierto? En una prefiguración del bautismo, cruzan el mar, el agua, cruzan el mar de la mundanidad, llegan al desierto. Y los egipcios
mueren arrastrados por el mar de la mundanidad, las pasiones, imágenes, más allá de qué ocurrió, las imágenes son muy poderosas. Ese mar de la mundanidad en el cual Jesús va a mandar los apóstoles a pescar a los discípulos. Los hago pescadores de hombres. ¿Dónde? ¿En el desierto? No, en el mar de la mundanidad, el mar del mundo, ¿no? Por eso son todas imágenes muy lindas que se repiten una y otra vez y se unen unas con otras. El desierto, peregrinan en el desierto, donde van quedando tirados en el desierto lo viejo, lo idolátrico, lo que había que dejar atrás, ¿no? Para entrar nuevos a la tierra prometida. Cruzando el Jordán se entra a la tierra prometida. Y la tierra prometida se conquista de manera difícil, no es un paseo por el campo. ¿Por qué? Porque la tierra prometida es el reino de los cielos, la vida eterna. Y esa conquista de la tierra prometida, de la vida eterna, no es fácil. Uno debe luchar con las cosas de uno internas, una lucha profunda interna para sacarse todo lo malo. Bueno, así fue la conquista de la tierra prometida, sangre y fuego. Bueno, es una imagen de lo duro que es conquistarnos a nosotros mismos para lograr la vida eterna, la tierra prometida. Como ven, es toda una metáfora, una prefiguración que se cumple perfectamente en Cristo. En Jesús todo se cumple a la perfección. Muy bien. Entonces le preguntaban, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó, Elías vendrá primero y restablecerá todo. Más, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado? Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. Jesús hace referencia primero a texto de Isaías, donde decía que Elías debía venir primero. Elías es Juan el Bautista. No Elías, pero sí, que va a venir primero es Juan el Bautista. Él vendrá primero, restablecerá todo, como está escrito, del Hijo del Hombre que sufrirá mucho y que será despreciado. Texto de Isaías. Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya, Juan el Bautista, y han hecho con él cuanto han querido, según está escrito de él. Entonces vemos otra vez cómo el Antiguo Testamento prefiguraba los hechos que habrían de ocurrir con Jesús y en su entorno. Al llegar donde los discípulos, vio mucha gente que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó, ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y donde quiera que se apodera de él le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar de dientes, y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsarán, pero no han podido. Él le responde, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho, cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que viene sucediendo esto? Le dijo el padre, desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayuda a mi poca fe. Viendo Jesús que se golpeaba a la gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu sordo, mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le levantó y él se puso en pie. Vamos a ver qué pasó acá, ¿no es cierto? Bueno, volvemos a lo mismo. Siempre tenemos las mismas imágenes. Más allá de que esto haya ocurrido, la imagen detrás de esto es una humanidad encarcelada por el Satán
que trata de que la humanidad muera, ¿no? Ese es el sentido del Satán. El Satán quiere que todos nos perdamos y muramos a nuestras almas, ¿no? Así que Jesús dice, generación incrédula, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿de qué generación está hablando? ¿De esos 4 que están ahí, de esa gente, de ese tiempo y nada más? No, Jesús es el verbo que manifestó todo. Esa generación incrédula es toda la creación, toda la humanidad ancestral, la futura, toda. Y él dice, es una generación que tiene poca fe, incrédula. ¿Por qué tienen poca fe? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Jesús ha intervenido en la historia de la humanidad para rescatarla. Dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Por qué esto no termina de resolverse? El que habla es Dios. Jesús es Dios. Entonces, la forma de hablar, uno debe tomarla en cuenta de que el que habla es Dios. Entonces, lo que está diciendo no es de una persona común. Cuando él dice generación, es toda la generación. ¿Y hasta cuándo estaré con ustedes? Es toda la historia de la humanidad cuidando de nosotros. ¿Por qué? Porque el Satán está al salto para liquidarnos. ¿Hasta cuándo habré de soportaros? ¿A quién? Bueno, a esos demonios, a esos ángeles caídos que tratan de matar a la humanidad, arrastrarla por el piso. Esto que hacía esta pobre persona que el espíritu demoníaco lo maltrataba, ¿no? Apenas el espíritu vio a Jesús, que lo reconoció, obviamente, porque es alguien del reino celestial caído y lo conoce, es Dios. Agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espuma por la boca. Entonces él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que les sucede esto? Bueno, desde niño. ¿Hace cuánto le pasa esto a la humanidad? Y desde niña, una humanidad niña ya le pasaba. No desde siempre, desde niña. Fíjense, ¿por qué? En el Edén Dios nos muestra que al principio, antes de que el Satán interviniera y mal asesorara a la humanidad vivía tranquila y feliz, ¿no? Adán, Eva, los animalitos, vivían todos fantásticamente bien. Eso nos muestra que la humanidad ancestral vivía bien hasta que el Satán dijo, yo a estos tipos los voy a hacer caer. Así que a este hombre, a este muchacho, le ocurre esto desde niño. Dice, y muchas veces le ha arrojado, dice el padre, le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Fíjense, 2 imágenes muy utilizadas por Jesús y por la Biblia, agua y fuego, ¿no? El Satán es arrojado al fuego que nunca se apaga. El acusador de nuestros hermanos arrojado al fuego que nunca se apaga. ¿Cuál es el fuego que nunca se apaga? Bueno, es Dios. El fuego del Espíritu Santo, donde van y pierden la individualidad las almas que son tan malas que no tienen solución. Muy raro. ¿A quién le puede pasar esto? Bueno, al Satán. De hecho, en el Apocalipsis, el Satán es arrojado al fuego que nunca se apaga. Pierde su individualidad desapareciendo en Dios, pues no hay otra cosa. Como si nunca hubiera existido. Así que el Satán tira las almas al fuego a ver si mueren definitivamente. O al agua, ¿no? Al agua de Dios, porque Dios tiene esta imagen de agua de vida. Pero Dios el Satán arroja el alma contra el agua para acusarla, ¿no? Para entregarla, la lleva. Leemos en Job, ¿no? Job es el libro donde tenemos una referencia al cielo, como ocurrió en la transfiguración. En Job podemos acceder un segundito al cielo y ver determinados detalles, ¿no? Están haciendo la cola frente a Dios, los ángeles que vienen a recorrer la creación y contarle a Dios lo que ven, qué necesita hacer, qué sé yo, y en la cola está el Satán. Dios, que ya lo conoce, le dice, ¿has visto a mi siervo Job, hombre justo,
Y él le dice, sí, si me lo dieras, vos has puesto un cerco alrededor, pero si le levantaras el cerco y me lo dieras, él te va a negar. No, acá vemos que el Satán acusa a la humanidad frente a Dios, ¿no? De manera grosera arroja a la humanidad al agua de vida, que es Dios, para que Dios se enoje, la juzgue y la mande al fuego en su pérdida final de la individualidad, la muerte del alma. Obviamente que es una idea fundamentalista del Satán de acusar a la humanidad, arrojarla contra Dios, acusándola para que Dios se enoje y elimine las almas. Cosa que no ocurre y que no va a ocurrir nunca porque Dios rescata a la humanidad por amor. Así que, obviamente, este muchacho no moría ni sobre el fuego ni sobre el agua. Lo hacía para acabar con él, dice el Padre, pero no lo logró. No lo logró. Pero si algo puedes, le dice el Padre a Jesús, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree, la fe, ¿no? Jesús le dice, mira, esto es la fe. Si crees, todo es posible. Al instante gritó el Padre al muchacho, creo, ayuda a mi poca fe, dame más fe, por favor, yo creo. Viendo Jesús que se golpeaba a la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Sordo y mudo, no oía, no hablaba, ya lo hemos visto esto en otras situaciones, ¿no? El tema de que el pueblo hebreo debía ser sordo y mudo para poder cumplir con la misión de traer al Mesías, ¿no? Parece una cuestión muy dura para que oyendo no oigan, para que viendo no vean, y el tema de hablar mal por decir las cosas que no eran como tenían que ser. Bueno, Dios termina con esto. Concluye esto porque Él ha llegado, terminó, todo concluye ahí. Entonces ya no es necesario y arroja a este espíritu lejos. Sal de él y no entres más en él. Se terminó. ¿Por qué? Porque Jesús rescata a la humanidad del Satán y acá se termina. Nunca más. No entres más en él. Y termina, ¿no? Entonces, Jesús tomándole la mano, le levantó y él se puso de pie. Una maravillosa imagen de la humanidad poniéndose de pie luego de haber sido arrastrada por el piso, por el Satán. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado a sus discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Claro, porque ellos habían tratado, ellos habían podido antes hacer esto, cuando los había enviado Jesús con poder para expulsar demonios. Pero a este no habían podido. ¿Por qué? Porque este es un trabajo de Jesús, de rescate, de pagar el rescate, de increpar al demonio y sacarlo. O sea que hay una cosa mayor. Entonces Él les dice, esta clase con nada puede ser arrojada, sino con la oración, ¿no? Es interesante. La comunicación con Dios. Oren, oración y fe. Dos palabras, dos conceptos que acá Jesús remarca a lo largo de estos versículos. Oración y fe. Y saliendo de allí iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres, le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 2 y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. ¿No? La lógica distinta de Dios de la lógica de los hombres. Bueno, a ver, ¿quién de nosotros va a ocupar los mejores lugares y va a tener los mejores trabajos en el reino de los cielos, en la vida eterna con Jesús, cuando estemos allá con Dios? ¿Quién va? Y él le dice, no, chicos, la cosa no funciona así. El que quiera ser primero tiene que ser el último.
¿Cuál es el modelo a seguir? El de Jesús. Jesús, Dios primero absoluto. Sin embargo, Jesús viene a hacerse esclavo de la humanidad, a morir por ella. Ese es el modelo a seguir. Entonces, basándonos en el modelo a seguir, debemos ser esclavos de nuestros hermanos, servidores de nuestros hermanos, para ser primeros en el cielo. Debemos ser últimos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, les estrechó entre sus brazos y les dijo: el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino que aquel que me ha enviado, ¿no? Jesús dice, mira, el que recibe a una persona y lo recibe como un niño, en mi nombre, ¿no? Dice, en el nombre de Jesús, en la idea, en el pensamiento cristiano, a mí me recibe, a Jesús, al cristianismo, a Él. Y el que recibe a Cristo, recibe al Padre, a Dios, ¿no? Dice, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Porque Jesús es el malaj del Padre, el enviado, el ángel del Señor. No porque Jesús sea un ángel, sino que en el hebreo el enviado es el malaj, el ángel del Señor. Los profetas eran enviados. También estaban los ángeles, pero a veces confundimos y ponemos al mismo nivel todos los ángeles. Jesús es el ángel del Señor porque es el malaj, el enviado. En el Apocalipsis, el ángel del Señor habla con Juan. Es Jesús, el enviado del Padre. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros. Y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. Juan dice, vimos a otra gente que está haciendo milagros en nombre tuyo, pero no es de nuestro grupo. Vamos a impedírselo, se lo vamos a impedir. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, está por nosotros. Aquí tenemos que pensar en todas las facciones cristianas que existen, que son cristianas, que creen en Jesús y que obran lo bueno, hacen lo bueno, llevan el Evangelio. ¿Hay que impedírselo? No, ¿por qué se lo vas a impedir? Dejadlo que lo hagan. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Esto que dice Jesús, Jesús ya sabía que eso iba a ocurrir y que eso iba a pasar y estaba muy bien, está perfecto. Dice, porque el que no está contra nosotros, está por nosotros, a favor de la buena nueva y del Evangelio. Dice, todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Bueno, esta es una expresión, ¿no es cierto? Es una expresión, no es algo que se deba hacer. Lo hicieron, o sea, realmente hubo facciones cristianas que hicieron esto, ¿no? En Holanda, por ejemplo, los puritanos hacían esta barbaridad de atarle una rueda de molino al cuello a la gente y lo tiraban al mar porque habían obrado de manera pecadora. Tremendo, no habían entendido nada, obviamente no entendieron nada. Es una imagen extrema de decir, mira, cualquier cosa, ¿no es cierto? No hagan esto, no escandalicen a uno de estos pequeños, ¿no? A una persona que cree, a un creyente, a alguien que trata de hacer las cosas bien, no lo escandalicen, ¿no? Porque mejor es, ¿no? es ir a pasarla mal en el reino de los cielos al purgatorio, quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? No es cuestión de atarle piedras en el cuello a nadie. Dice, y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos, ir a la Gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado a la Gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado a la Gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga.
¿Qué es esto? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser? ¿No? Vamos a ver de vuelta. Jesús utiliza imágenes extremas para dejar claro un punto sencillo. Si tu mano, las obras, ¿no? Si tu mano, las obras, lo que haces, estás obrando mal, estás haciendo cosas mal, deja de hacerlas. Cortate la mano, no hagas más, no lo hagas más, porque más vale entrar sin aquellas obras que estabas haciendo en la vida eterna que con todas las malas obras ir al fuego eterno de la disolución eterna donde muere el alma. Eso, ¿no? Si tu pie, ¿qué es el pie? El caminar, el moverse, el accionar, el llevar determinada vida, determinada forma de ser. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo. O sea, ese camino que estás llevando no va, cambialo. Andate para otro lado. Hacé otra forma de vida. Hacé otra cosa. Más vale que entres cojo en la vida eterna que no con los dos. Otra vez una idea similar, ¿no es cierto? Si este camino te llevaba a ser de famoso, rico, poderoso, pero eso te iba a llevar al infierno, a la pérdida de la individualidad en el fuego eterno, entonces cambialo. Aunque sea menos lo que hagas en la vida terrena, pero vas a lograr más en la vida eterna. No vas a perder tu alma en la pérdida de la individualidad, en aquel fuego que no se apaga. Si tu ojo es ocasión de pecado, lo que miras, lo que ves, lo que estás mirando, no lo mires más. O sea, eso que te gusta mirar, eso, cómo mirás las cosas, qué ves cuando mirás, qué estás viendo cuando mirás. Bueno, no mires lo malo, no observes lo malo. Más vale que entres con menos experiencias de haber visto cosas que con todo lo visto vayas a la pérdida de la individualidad, ¿no? Si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Una imagen muy fuerte y extrema. Dice, ¿no? Pues todos han de ser salados con fuego, ¿no? Salados con fuego. Bueno, ese fuego es el fuego del Espíritu Santo. Salados. El Espíritu Santo quema las imperfecciones, ¿no? Ese es el crisol, ¿no? Acrisolados, como un metal que es purificado por el fuego, donde se sacan las imperfecciones, las impurezas. Salados, ¿por qué salados? Porque el Espíritu Santo le da el gusto a la humanidad, a la vida, porque pasás a tener otra conciencia, otra situación, que le da sabor a la creación, a la humanidad. Buena es la sal, dice Jesús, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué lo sazonaréis? Tened sal en vosotros y tened paz unos con otros, ¿no? Mantenerse siendo la sal de la tierra, ¿no? El cristiano con su ejemplo y su testimonio debe darle el gusto a la humanidad, ¿no? Esa, la sal. Pero si esa sal, que es el cristianismo, pierde el gusto, ¿no? ¿Con qué va a sazonarse la humanidad? ¿Cómo va a tener gusto la humanidad para Dios, ¿no? Tengan sal en ustedes, ¿no? Tengan paz unos con otros. Fíjense que une las dos cosas. Tener paz unos con otros, amar al prójimo, amarse unos a otros, es darle sal a la humanidad, a la creación. Lindo, ¿no? Muy lindas imágenes, algunas fuertes, otras, pero muy interesante, muy lindo. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.